nuevamente como cada domingo en nuestra escuela dominical, que traigas tu libreta, que traigas tu Biblia, que hagas tus apuntes. Te invito, hermano, que te pongas de pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Antes de comenzar nuestra escuela dominical, vamos a presentarnos delante de Dios para que sea Él el que nos hable, para que sea Él nuevamente el que siga trayendo frutos sobre nuestras vidas, porque este es el tema del día de hoy, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Amén. Te invito ahí donde estás, hermano, amigo, amiga, que nos estás mirando, que nos presentemos delante de Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu fidelidad, por tus misericordias, Padre. Sí, porque hasta aquí tú nos has sostenido. Nos hemos estado gozando en tu presencia desde muy temprano y solamente tú lo pudiste poner en nuestro corazón. No nació de nosotros, Señor, pero desde el día anterior tú ya estabas trabajando en nuestra vida. En estos días de ayuno, en estos días de oración, en estos días de consagración, nos estamos gozando, nos estás redarguyendo, nos estás enseñando, nos estás fortaleciendo, Padre, cosa que no había sucedido en el pasado porque no lo habíamos hecho. Pero hoy nos queremos seguir deleitando. Hoy queremos dejar a un lado lo que nos estorba. Hoy queremos vivir lo que dice tu palabra, el fruto del Espíritu, que nos gocemos en tu presencia, Padre. Bendice esta clase, la clase de adultos, la clase de Dorcas, la clase de jóvenes mayores, de jóvenes menores. Sí, Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros podamos ser nutridos con tu palabra. A ti, amigo y amiga, ahí donde te encuentras, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te fortalezca. Una vez más, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y como dice la palabra, cuando vengas a la casa de Dios, acércate, no estés muy lejos. Puede tomar sus asientos, hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase. Quería traer un poquito de memoria. La semana pasada estuvimos hablando: por sus frutos los conoceréis. Y hemos tenido 12 lecciones que se han llevado a cabo, en las cuales van en secuencia una de la otra. Y todas han sido para edificación de nuestras vidas. El maestro que esté aquí enfrente ha sido con un propósito, nuevamente, que nos edifiquemos, que crezcamos, que si no lo hemos logrado, descubramos por qué no. Y en el día de hoy estaremos en la lección número 13. Y este día es el fruto del Espíritu en nuestra vida. Es el siguiente tema de lo que nuestro hermano Vivanco nos trajo la semana pasada. Y como pregunta tenemos: ¿qué significa el fruto del Espíritu en nuestra vida? ¿Cuáles son sus cualidades y cómo podemos descubrir si lo estamos produciendo o no? Una vez más, ¿qué significa el fruto del Espíritu en nuestra vida? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cómo podemos descubrir si lo estamos produciendo o no? Tenemos un texto para memorizar, si podemos abrir nuestras Biblias, en Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. Una vez más, Evangelio San Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Y dice la palabra: permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La semana pasada se hablaba exactamente: por sus frutos los conoceréis. Pero hoy veremos qué clase de frutos, de qué clase de frutos está hablando el maestro en esta lección. De qué clase de frutos está hablando Dios sobre nosotros. ¿Qué significa el fruto del Espíritu en nuestra vida? Por ahí comenzaremos en esta mañana. Así es que, amigo, amiga, que nos estás mirando o nos mirarás más adelante, apunta, porque eso es lo que nos queda al final, los apuntes. En la mente se nos olvida, pero luego regresamos a los apuntes y volvemos a recordar de qué se habló, qué tan importante fue esa lección. Como introducción tenemos, en la presente lección dice, examinaremos a una de las maravillosas cualidades del fruto del Espíritu. Pero antes es necesario enfatizar lo siguiente: el fruto, dice, es del Espíritu, no es de nosotros. Nosotros no lo compramos, nosotros no lo añadimos, es de Dios. ¿Verdad? Reconozcamos de qué estamos hablando, de los frutos del Espíritu, pero son de Dios. Cuando llegamos a la congregación, decía nuestro hermano Carlos, veníamos con una vida muy triste, por diferentes razones, pero muchas son similares por los vicios, por el alcohol, por las drogas, por el maltrato físico,
al que estaba casado, el que estaba soltero, nuevamente por la mala vida que se tomó desde chico. Pero veníamos con actitudes muy similares. Entonces no sabíamos qué era el fruto del Espíritu, no sabíamos por qué lloraban, no sabíamos por qué se gozaban, por qué danzaban en el Espíritu enfrente. Para nosotros era como locura. Y luego para colmo te dicen, pásate para enfrente. Y pues se queda uno, ¿de veras yo? No, aquí me quedo atrás. ¿Por qué? Porque se nos hacía como locura. Nos era locura para nosotros ver el fruto del Espíritu, lo que Dios empezaba a hacer con estos hermanos, con estos santos. Para nosotros todavía no era tiempo. Para nosotros todavía, pues, ¿qué les pasó aquí? De veras que algo les hicieron. Pero ahora vamos a mirar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos frutos? Solamente Dios nos los puede dar. No somos nosotros, sino el Espíritu Santo el que produce esta cosecha de virtudes en nuestra vida. Es obra que su poder realiza y no nuestro esfuerzo. En otras palabras, el fruto del Espíritu dependerá totalmente de nuestra unión con Dios, pues nosotros jamás podríamos producirlo viviendo separados de Él. Nos lo aclara, separados de mí nada podéis hacer. Es imposible. Cuando empezamos a conocer fue porque nos acercamos, porque alguien empezaba a orar, a interceder, y empezaba a salir aquello que por muchos años nos tuvo sujetos a este mundo. Algunos yo miraba que hasta se vomitaban, tiraban algo, porque era tanta la suciedad. Y después empezaban a hablar en otras lenguas, y después empezaban a tener una vida diferente. Y decía yo, no, sí funciona, sí hay un cambio, sí está trabajando Dios. Y la fe fue creciendo. Ese es el fruto del Espíritu. Pero miraremos, ¿verdad? Miraremos si está en nuestra vida o no está en nuestra vida. Si lo hemos nosotros retenido, lo hemos aguardado para nosotros, o por qué no ha traído fruto más a fondo. El fruto del Espíritu. ¿Alguien que me pueda ayudar con Gálatas del 5:22 al 23, por favor? ¿Qué nos habla la Biblia acerca del fruto del Espíritu? Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén, gracias, hermano. Amén. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Fuimos llenados con todo eso? ¿O solamente fuimos revestidos con hojas? A todos nos ha acontecido. Todos llegamos una vez a este lugar. Creímos o no creímos. Buscamos o no buscamos. Yo me acuerdo que el único día que yo tenía era los miércoles, y procuraba que ese miércoles yo llegaba temprano, y yo llegaba con la necesidad. Dicen que se recibe el Espíritu Santo. Dice que Dios te toca, que Dios te unge, que Dios viene y te busca. Porque nosotros no le buscamos, yo no llegué buscándole. Yo llegué quizás criticando. Llegué todavía no en la negación, o en la negación en que yo no necesito, en que yo estoy bien. Pero poco a poco fui mirando la diferencia. Que este fruto fue llegando a nuestra vida. Pero ¿qué pasa con el transcurso de los años? ¿Qué pasa con ese gozo? ¿Qué pasa con ese amor? ¿Qué pasa con esa paz? ¿Qué pasa con esa benignidad? ¿Qué pasa con todos esos frutos? ¿Lo mantuvimos o se nos ha apagado? Se nos ha escapado. Hay dos recomendaciones que nos hace Pablo. Una que dice que no apaguemos el Espíritu. La otra que dice no lo entristezcamos. Las dos son muy importantes. ¿Qué pasa cuando entristecemos al Espíritu? ¿Alguien me puede explicar? ¿Perdón? Empiezan a salir frutos malos. Y eso es entristecerlo. Pero ¿qué sucede cuando lo apagamos? ¿Sucederá? ¿O lo dice Pablo nomás por locura? Él tuvo mucha experiencia en su cambio, en su conversión. Y pudo ver que su vida fue distinta de los pies de Gamaliel a los pies de Jesús. Totalmente, una renovación en toda su vida. Entonces miremos, analicemos nuestra vida en esta mañana, empezando conmigo mismo. ¿Qué ha sucedido con estos frutos? Porque ahorita los vamos a estar mirando. Vamos a usar estos minutos para mirar estos frutos del Espíritu.
Y cada uno podemos llegar a conclusiones. ¿Qué he hecho con estos frutos? ¿Algo les faltó? ¿No se desarrollaron? ¿O qué está pasando hasta estas alturas? Amor, dice, Dios es amor. El amor es un deseo intenso por agradar o complacer a Dios y hace el bien a nuestros semejantes. Esto se convierte en compasión sincera. Dios amó tanto que Él dio. El amor sincero siempre incluye el sacrificio de darse a sí mismo. ¿Hasta dónde hemos llegado en este fruto del amor? ¿Nos hemos quizás cansado de hacer el bien? ¿O todavía existe ese amor por el prójimo? Por el que miramos allá afuera, por el que quizás sí sus ropas apestan, por el que quizás sí su rostro no se ve muy atractivo, tal vez las cejas se les ven así como enojados, como molestos, como no te me arrimes, como que traen un letrero en la frente que dice ni te me acerques. Pero hasta ahí debe llegar nuestro amor, como el amor de Dios, como dice, es un sacrificio. Alguien preguntaba una vez, ¿de qué murió Cristo? ¿De qué murió Cristo en la cruz? Y a la conclusión que han llegado, dicen, de dolor, de tanto pecado por el mundo entero. El dolor lo llevó a la muerte, porque llevó todas nuestras cargas de todo el mundo. ¿Qué hemos alcanzado nosotros al llegar ese fruto a nuestra vida? ¿Lo estamos desarrollando o nos ha costado trabajo? ¿Verdad? Sincerándonos, confesándonos, como dice Santiago, nuestros pecados, confesando, ¿verdad?, nuestras faltas, nuestras necesidades, como congregación. ¿Hasta qué nivel hemos llegado quizás a dejar estos frutos quizás a un lado? No hablo en general, no me meto muy a fondo, hablo en lo personal, ¿verdad? Que sí, muchas de las veces algo quizás nos afecta durante el transcurso del tiempo, por las 4 estaciones del año, y parece que ese fruto no se desarrolla. A lo mejor le afectó el frío, a lo mejor mucha calor, a lo mejor llegó el viento y lo azotó, a lo mejor la lluvia en nuestra vida. Luego viene el gozo. Jesús quiere que nuestro gozo sea completo. El gozo, dice, es el regocijo del alma que resulta del reconocimiento de un cristiano, de que sus pecados han sido perdonados y de que él tiene esperanza de la vida eterna. Es una felicidad bendita que se ve en un semblante resplandeciente y en una sonrisa radiante. Por sus frutos los conoceréis, pero ¿qué frutos? ¿Qué frutos cuando no los representamos? ¿Qué frutos, verdad, cuando muchas de las veces no se manifiestan en nosotros? A veces no ocupamos ni de hablarle a las personas, simplemente dicen, tú eres diferente a los demás. Cuando te califican de esa manera, ¿por qué oras por tu comida? ¿Por qué seguido te veo que estás meditando? ¿Por qué tú no dices palabras como aquellos? Ahí está el espíritu, ¿verdad? Ahí está nuevamente los frutos, se están mirando. ¿Por qué siempre andas alabando a Dios? Qué extraño, la mayoría canta del mundo. La mayoría le canta a la mujer, le canta al caballo, le canta a cualquier otra deidad, pero tú le cantas a Dios. ¿Por qué traes tanto gozo? Pues que tú no tienes problemas. ¿Cómo le haces? Algo así es lo que dice la palabra que debemos de manifestar, debemos de mostrar a cada día. ¿Dónde comienza nuestra consagración? Le decía a mi hijo, no comienza llegando aquí al templo. Comienza desde que nos despertamos, desde que estamos conscientes de nuestros 5 sentidos. Ahí comienza mi consagración, ahí comienza mi adoración. Desde ahí alabo a Dios, desde ahí ya vengo dispuesto que voy a usar ese día para agradar a Dios. ¿Por qué nos cuesta a veces trabajo? Por las rutinas que llevamos, el estrés que tenemos. Por eso no podemos disfrutar muchas de las veces de estos frutos. Dijo un científico que el 70% de las enfermedades son por causa del estrés. Donde no se disfruta la vida, donde solo se está pensando en el trabajo, en el dinero, en los pagos que se va a hacer, pero el gozo del espíritu es muy diferente. Y en esta mañana hemos triunfado, amén, hermanos. En esta mañana hemos dejado a un lado. Hacía yo un comentario, yo tenía tiempo que no ayunaba 2 días, hacía tiempo que no me gozaba en el espíritu. Que Dios te toca y sientes algo muy, muy maravilloso que el mundo no nos lo puede dar. Una canción del mundo no llegó a hacer eso en mi vida. De las cosas que yo hacía, ninguna puedo calificarlas y puedo llegar a la conclusión que no llegaron a ese nivel, lo que Dios puede hacer. Y eso es lo hermoso, cuando alguien propone
vamos a tener una consagración, vamos a romper la rutina, el esquema, vamos a salir de lo que estamos viviendo y nos gozamos en el Espíritu. Ese es el gozo del Espíritu. La paz o tranquilidad. El príncipe de la paz que calmó los mares tormentosos de Galilea puede hablar paz a un corazón abatido, una tranquilidad y una seguridad sosegada de que todo está bien. En el estado de quietud que en un contentamiento divino trae al alma. Nuestro Señor nos da la paz, no como el mundo la da. Esos son los frutos del Espíritu. Eso es lo que estamos estudiando en esta mañana. Quizás amigo, amiga, que nos has estado siguiendo, quizás no lo has experimentado o quizás has sentido y dices, ¿qué es esto? Que alguien me pudiera explicar para poder entender. Y con confianza, haz tus preguntas, haz tus llamadas. Por estos medios se ha compartido el número de teléfono, se ha compartido el correo electrónico, se ha compartido esta congregación del Rose Apostolic Church. Se ha compartido el nombre de nuestro pastor, se ha compartido el nombre de algunos ministros. ¿Para qué? Para que pueda abrir tu hogar y llevar un estudio bíblico. Sí, para poder explicar las experiencias que se reciben cuando estamos, ¿verdad?, disfrutando del fruto del Espíritu. Paciencia. Cuando consideramos la misericordia y la paciencia de Dios al tratar con nosotros, se nos hace menos dificultoso soportar las debilidades y provocaciones de otros. También aprendemos a aceptar las circunstancias y los problemas difíciles de la vida sin que nos causen amargura. Leyendo un libro que dice Ser feliz es la meta, dice, alguien te puede robar tu carro, alguien te puede robar tu cartera, pero lo único que no te pueden robar es tu felicidad, solamente que tú se las quieras dar. Está en nosotros si queremos entregarles nuestra felicidad a otras personas, pero nadie te la puede robar. A veces decimos, es que aquella persona me hizo enojar, es que yo estaba bien, pero aquel me provocó. No, tú caíste en su juego, te descuidaste en ese momento, te olvidaste de los frutos del Espíritu, te olvidaste nuevamente que fuiste sellado y empezamos a batallar y se nos sale alguna palabrita, se nos sale alguna actitud y lo peor, ¿verdad?, que alguien dice, ¿y eso qué es, hermano? Pues yo lo he escuchado, yo lo he visto. Eso es lo más triste, ¿verdad? Alguien dijo una vez, el ser que es más burlado y más humillado es el cristiano, no el que vive en el mundo. El que vive en el mundo ya sabemos cómo vive, cómo habla, cómo se porta, pero el Hijo de Dios cuando tiene una falta es el que usa a Satanás para destruir. Es donde tenemos que tener cuidado nuevamente, que estos frutos los vivamos, que no se nos olvide de dónde nos fuimos sacados, pero quiénes somos ahora. Benignidad. Esta actitud inofensiva y benigna se muestra a sí misma, como lo hizo el maestro, con una disposición tierna y suave cuando se trata con la gente. Es la cortesía amistosa y urbana que hace a uno accesible y tratable y fácil para que le hablen. ¿Se ha acercado a alguien y te ha pedido consejo? ¿Ha confiado su problema, su necesidad, porque vio algo diferente en ti? ¿Le hemos contestado con palabras escritas o con mis ideas? ¿A quién vamos cuando tenemos una necesidad? Pues a veces se equivoca la persona y va y le pregunta al vulgar, a aquel que le va a decir, no, mira, yo vivo así y me ha funcionado. Pero que cuando vamos con alguien que dices, oye, qué paciente eres, oye, qué palabras tan elevadas al explicarme qué puedo hacer. Ahí está ese fruto de la benignidad, de la bondad, esa actitud no ofensiva, esa actitud que no busca ninguna ventaja, sino que nace porque Dios ya la depositó en nuestro corazón. Esos son los frutos del Espíritu, de los que vamos a estar hablando en esta mañana y en la próxima semana, terminando este estudio. Pero ese es el propósito. Ahora hacemos un análisis de nuestra vida. ¿Esos frutos los estoy nutriendo? ¿Están bien? ¿O les está faltando algo? Cada uno sabemos cuál de estos frutos no se desarrolló. Recuerdo una vez nuestro hermano Lugo presentaba, no sé si lo trajo o simplemente una ilustración,
donde había un árbol, no sé si se acuerda, hermano, un árbol chico que ya tenía, no sé si 90, 100 años, pero nunca creció, se quedó pequeño, pero ya tenía 100 años. Y me acuerdo que en esa enseñanza, pues cada uno sacó sus conclusiones y sí nos quedamos pensando, ¿será esa mi vida? Después de 15, 20, 25 años, ¿será esa mi vida? No crecí, me quedé pequeño, no hubo fruto. Y ahorita estaremos entrando en parábolas, estaremos entrando en lo que nuestro Señor Jesucristo cuando maldijo la higuera. ¿Qué significa esa higuera de esos 3 años que estuvo usando la tierra, pero no dio fruto? Y todo tiene un propósito en la palabra. Pero el plan en esta mañana es nuevamente que no todos seamos muchos maestros, porque también viene, ¿verdad? Viene la pregunta, ¿cómo estamos viviendo? ¿Verdaderamente lo estamos practicando o solamente pues lo hacemos sin la unción? Pues es que me lo sé de memoria. Ya lo había escuchado antes. No, un análisis en esta mañana. ¿Cómo vivo mi vida? ¿Tengo estos frutos o algo les falta a estos frutos que no se han llevado a cabo? Porque ese es el plan de Dios. Si lo miramos desde Génesis, tanto en lo humano como en lo espiritual, es que seamos fructíferos, que crezcamos, que nos expandamos, que no nos quedemos en un solo rincón. Y lo miramos desde Génesis hasta la actualidad, de llevar el evangelio, de compartirlo. Dijo una vez alguien, es que a mí me gustaría ir al África a llevar el evangelio. Dijo, pero me cuesta trabajo hablarle a mi vecino. ¿Para qué voy a África? No tiene sentido. Debo comenzar, ¿verdad? Por los de mi casa, debo comenzar por los que viven ahí cerca. ¿Me conocen los de mi trabajo? ¿Qué saben de mí? A lo mejor dicen, es el 100 caras. Por eso es difícil, ¿verdad? Que estos frutos nos estén llevando, ¿verdad? A otro nivel. Bondad o benevolencia. En el corazón de una persona llena del Espíritu crece ese deseo de hacer el bien a los demás. Eso se puede observar cuando alguien hace más de lo que debe, al tratar de beneficiar a otra persona o expresar palabras para animar o alentar, especialmente a nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Yo conozco hermanos que han tenido a veces que quizás no ganar para que otros ganen. Tenemos a nuestro hermano Luis Sea, un ejemplo. A veces ha tenido él que sacrificar su tiempo, un trabajo, pero dice, para que alguien más salga adelante. No mirando atrás, no mirando si lo hizo por ventaja, si lo hizo por esta manera, pero ahí es donde mostramos, ¿verdad? Esa bondad o esa benevolencia. Es un solo ejemplo de tantos ejemplos. Decía nuestro hermano Vivanco, Dios puso en mí el servir. No es algo que me dicen, hermano, ponte a limpiar, hermano, ponte a hacer aquello. No, es algo que Dios ya lo puso en mí. Ya no lo puedo evitar. Ya no necesito nuevamente una orden. Al contrario, dice, a veces no puedo parar, ¿verdad? De estar haciendo qué hacer por aquí, por acá. Pero es algo, ¿verdad? Nuevamente el fruto del Espíritu. Dios lo puso y Dios no lo va a quitar. ¿Lo estamos viviendo o a nosotros nos cuesta trabajo? A lo mejor para uno es fácil, para el otro quizás no lo es. Dice, eso se puede observar cuando alguien hace más, dice, de lo que debe. A veces nos limitamos, no, hasta aquí me toca a mí. No, ya no. En los hogares, a veces decimos, no, pues 50% me toca a mí, 50% le toca a mi esposa. No, si le puedo ayudar con el 60%, le puedo ayudar. Amén, ¿no? Vamos adelante. A lo mejor ella ya se cansó, a lo mejor ella ya no pudo, pero yo le tengo que ayudar, o viceversa. Pero no, como yo ya hice mi parte y ya no. Yo ya me quedo hasta aquí. No, ahí entra la bondad. Ahí entra, ¿verdad? Esa parte del Espíritu. ¿Cómo lo estamos haciendo en nuestros trabajos? No, es que siempre abusan de mí. Yo ya no, yo nada más hago mi parte, ya que se perjudiquen ellos. No, ¿verdad? Le trabajamos a Dios, no al hombre. Y hacemos a veces hasta más del 100. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos en Jesús, no en el hombre. En el hombre estamos limitados. Amén. Dice fidelidad, perdón. A distinción de la fe salvadora y del don de la fe sobrenatural, aquí se está hablando de ser leal, honesto y digno de confianza. Una persona fiel cumplirá sus promesas, será responsable de sus deberes, puntual y cumplido o cumplida. Será alguien de quien se puede depender.
Sí, ese es otro fruto del Espíritu. Cuando alguien nos confía algo, es porque sabe que va a venir. Tiempo atrás me acuerdo que nuestro hermano Lugo dice: ¿a quién le damos la tarea, hermanos? ¿Al que no viene o al que viene? ¿Al que no viene para qué? No va a venir, no lo va a hacer. Pero le vamos a dar carga al hermano que ya tiene esto, ya tiene aquello. Sí, sí, porque es fiel. Sí, porque aquí está. Sí, porque es el fruto que tiene el Espíritu en su corazón y lo va a desarrollar. Ahí está la diferencia muchas de las veces. Y nosotros lo podemos ver en nosotros. Dios no puede ser burlado. Yo puedo decir lo que yo quiera desde aquí de enfrente, pero Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestra intimidad. Todo queda transparente, dice, delante de Él. ¿Cómo vivimos nuestras vidas? ¿Qué pasa después que nos vamos de aquí? ¿Qué pasa donde no está el pastor, donde no está el ministro, donde no está ningún hermano? Pero sí está Dios, están los ojos de Dios mirando. Disfruto de estos frutos. Me acuerdo cuando meditaba y decía: ¿y por qué Dios no escogió por sus dones los conoceré? ¿Por qué escogió por sus frutos? ¿Por qué cree, hermano Lugo, que escogió Dios que por sus frutos y no por sus dones? Amén. ¿Se han quitado los dones, hermano? Porque seguido le he escuchado, ¿verdad? Mateo 7:21. Entonces no es por los dones se quedan, son irrevocables. Pero los frutos, ¿qué pasa con los frutos del Espíritu? ¿Los estamos viviendo nuevamente o nos ha costado trabajo? Seamos sinceros, ¿verdad? Mansedumbre, humildad, gentileza. Amén. Amén. ¿Cierto? Está abierto el tema, ¿eh? Cuando gusten. Dice nuestro hermano Lugo que Israel tenía dones, pero el problema es que no tenía fruto. Amén. Tenía dones, profetas, sacerdotes, tenía muchos músicos, tenía todo, pero no hubo fruto y por eso fueron desechados. Amén. Digo, está abierto, es un tema abierto. Quien guste participar, solo levanta su mano y puedes compartir con nosotros tu sentimiento, lo que puedas cooperar en esta mañana. ¿Por qué no? Amén. No solamente es el que está acá enfrente, ¿eh? Este es un tema abierto. Estamos hablando de los dones del Espíritu. Y ¿lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo? Decíamos mansedumbre, humildad, gentileza. Esta palabra no significa simpleza o cobardía. Se refiere más bien a templanza, dulzura y a un equilibrio de temperamento y paciencia con respeto a ofensas y sufrimientos. Es lo opuesto a enojo o sentimientos de venganza o represalias. Esa es la humildad. ¿Verdad? Lo contrario. ¿Cómo nos presentamos en este mundo? ¿Todavía se nos sale de repente el yo, el orgullo, el coraje, el que yo cuando era joven yo hacía esto, el que yo no me dejaba de nadie? No, me contuve nomás porque voy a la iglesia, pero antes no, vieron cómo era yo. ¿Así? ¿Así opinamos? ¿O al contrario? Decimos gracias a Dios, ¿verdad?, que trajo de ese fruto sobre mi vida, que no me permite que salgan palabras, que no me permite que pierda el control. Esos son los frutos, ¿verdad?, de los que estamos nuevamente tocando en esta mañana. Templanza, control de sí mismo. Esta virtud final en la lista de Pablo se refiere a gobernarse a sí mismo y ser moderado. Se refiere especialmente al control de las pasiones sensuales y apetitos naturales, el frenar emociones negativas y autoindulgencias en el comer, dormir y obtener también están incluidos. Esa es la templanza. ¿De qué sirve que gobernemos una ciudad si no gobernamos nuestro espíritu? Sucede muchas de las veces. Amén, hermano Javier.
Paz de Cristo, hermanos. Amén. A lo que usted está hablando, lo tengo aquí en mi mente. El día de ayer, hacia atrás de mi casa, tengo una ramada donde mi esposa y yo vamos a veces a desayunar un café, un pan, algo así. Y vamos saliendo y estaba todo mojado y tenía una parte blanca arriba. Y fue la vecina que andaba lavando allá con su máquina y se me pasó toda esa agua. Ya habíamos puesto cemento, ahora fue por otro lado. No sé si ellos le abrieron o no, pero yo me enojé de ver eso injusto. Yo no voy a ponerle nada al vecino, pero me enojé y al mismo tiempo le dije a mi esposa, pues tengo que perdonar para que Dios me perdone. Voy a hablar con ella. No estaba ahí en su casa porque sí me escuchó, pienso yo. Y hoy que llega a mi casa, es la vecina, tengo que ir, haya escuchado o no, yo tengo que ir a pedir perdón. Por lo que pensé de ella, por lo que hablé, y así debe de ser, creo yo, a lo que me está hablando usted. ¿Está bien? Amén. Es todo. Gracias. Amén, hermano. Dios los bendiga. ¿Verdad? Nos sigue aconteciendo, ¿verdad? Durante el transcurso de nuestra vida. No lo podemos evitar. ¿Cuál es el desarrollo de esos frutos, verdad? Sobre nuestra vida. Ayer, durante la tarde, leí acerca de la profecía que Daniel miró, estaba estudiando él de Jeremías. Y estaba a 3 años de cumplirse esos 70 años de cautiverio. Y pues para él era como ya vamos a salir de esto. Pero ya Daniel ya había pasado muchos años en Babilonia. Ya no era un joven, ya no era aquel joven que había llegado en aquel tiempo. Ya era un hombre ya mayor. Cuando él está leyendo esa profecía de Jeremías. Pero aunque faltaban 3 años, el problema de Israel no era el que ya iba a cumplirse, sino que Israel nuevamente no se había reconciliado con Dios. Seguía igual. Ese era el problema, ¿verdad? Que no nos suceda a nosotros. Si tenemos algo, si hay algo que ha cortado esa amistad con Dios, si hemos enfriado, si hemos apagado el espíritu, si no hemos desarrollado estos frutos, preguntémonos por qué. Que no nos suceda. Dios lo puso a celo a Israel con nosotros. Y es por un corto plazo, dice Romanos. Hasta que entre, dice, la plenitud de los gentiles. Y después, otra vez por Israel. Ese es el plan de Dios. Pero que estos frutos nosotros no los desechemos. Que miremos la razón. ¿Por qué en mí no está desarrollándose este fruto? ¿Por qué mi árbol, pues casi durante todo el año, pues le riego, le cuido, le podo, pero no da fruto? ¿Hay alguna razón por qué no hemos podido, ¿verdad?, fructificar? La importancia de fructificar. El apóstol Pedro en su segunda carta nos ofrece una lista de elementos que cada uno de nosotros debemos añadir progresivamente a la tierra. De su experiencia con Dios, estos fertilizantes espirituales son muy efectivos para guardarnos de caer y para asegurarnos un hogar celestial si los aplicamos generosamente. Hay un proceso que tenemos que estar haciendo constantemente. No podemos confiarnos de, es que ya comí el maná ayer. Sí, el de ayer ya no te preocupes, el de hoy es el que importa. Es que me acuerdo de aquellos cultos de aquel tiempo y por qué ahora no. Es que antes me gozaba y por qué ahora no. Antes le hablaba a otros y ¿qué pasó? ¿Por qué ya no? Porque ya no tengo el mismo sentir. ¿En qué momento me enfrié? ¿En qué momento dejé de hacer lo que hacía? En aquel tiempo me acuerdo que a todos le queríamos hablar, a todos los queríamos alcanzar, ni las moscas nos molestaban aquí alrededor. Pero ¿qué pasa en el transcurso del tiempo? En el transcurso de las 4 estaciones del año, nos vamos quizás confiando, ya no toleramos, ya no nos gozamos, ya se nos hacen largos los cultos. ¿Otra vez culto? ¿Y por qué no acaba el hermano? Ya me quiero ir. ¿En qué momento pasó esto? ¿Qué nos sucedió? ¿En qué momento la congregación llegó a este estado? Decimos que fue por el COVID.
pero quizás ya desde tiempo atrás ya alguien ya estaba pensando en su corazón, me voy a ir. Ya estaba pensando en su corazón, ya no voy a servir. Ya estaba pensando en su corazón, ya no me gozo. Ya no me deleito en la palabra. Ya me es molesta, ya me es aburrida. ¿Qué pasó? Y a cada uno nos podemos preguntar, ¿cómo están esos frutos del Espíritu? ¿Hay oportunidad todavía de que permanezcan, de que se nutran? Aquí el apóstol San Pedro nos da una lista. Y voy a terminar, pero hasta la próxima semana, porque es un tema muy extenso y el tiempo avanza muy rápido. Y eso es lo importante, ¿verdad? Sujetarnos nuevamente al programa, a lo que tenemos ya programado. Pero es el mismo gozo el que tenemos que seguir buscando. El que llega de repente, el que apenas empieza a congregarse, viene con otra mentalidad. Viene con un espíritu que a veces hasta nos da envidia, no sé si les da, pero de la buena. Mira, está hablando en lenguas. ¿Cuánto hace que no hablas en lenguas? Mira, se está gozando en el espíritu. Pues ¿qué pasó? Yo antes así me iba. Antes yo también me gozaba. Yo antes no me quería mover del altar. Pero llegó un momento en que ya me senté. Mi ministerio se sentó. Mi vida cambió. Me conformé. Pero yo ya la hice. Hay que se preocupen otros. Y al cabo pues ya Jesús ya no me va a pedir cuentas. Yo ya estoy en la lista. No termina ahí nuestra vida. Y el apóstol San Pablo, el apóstol San Pedro, Santiago, cada uno de ellos nos lo pueden explicar, ¿verdad? Nuevamente cuando leemos que fue hasta el final, que no hubo límites, que no hubo tiempos en los cuales dijo, ahora no necesito del Espíritu, ahora no necesito del gozo, ahora no necesito de la paciencia. No, porque tuvieron en tribulación, tuvieron en momentos muy difíciles y sin embargo mantuvieron el fruto del Espíritu en sus vidas. Qué bueno hubiera sido que Juan, ¿verdad?, hubiera estado en Acapulco, en Cancún. No, estaba en la isla de Patmos. Nada agradable. La forma en cómo los tenían, cómo les ponían esa ropa para que ahí mismo se ensuciaran, para que ahí mismo se enfermaran, para que ahí mismo se pudrieran. Sin embargo, fueron hombres que terminaron su carrera con gozo, con mansedumbre, con bondad, con templanza. No enfriaron el espíritu, menos lo apagaron, ¿verdad? Lo mantuvieron firme en sus vidas. Que no nos suceda también a nosotros, ¿verdad? Confesados unos a otros nuestros pecados. Los que decimos, no, pero este es blanco, hermano. Este pecado no es rojo, este pecado es blanco, es pequeño. Este pecado no me destruye. No, sí te destruye. No te confundas. Ya no te estás gozando, ya no estás viviendo tu vida espiritual que vivías antes. ¿Qué te pasó? Es donde debemos de examinarnos. Hay mucho que hay para compartir, pero como decía, no termina. Amén, hermano Lorenzo. Amén. Gloria al Señor. Finalmente me recordé y habla acerca de lo que es la mansedumbre, y comenzando por Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es disimular la ofensa. Hablando de lo que es la templanza. Luego tenemos también en Proverbios 12:16: el necio luego al punto da a conocer su ira, mas el que disimula la injuria es cuerdo. Proverbios 14:29: el que tarde se aira es grande de entendimiento, mas el corto de espíritu engrandece el desatino. Proverbios 15:18: el hombre iracundo mueve contiendas, mas el que tarde se enoja apaciguará la rencilla. Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardío para airarse.
Colosenses 3, 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Proverbios 17, 14, el que comienza la pendencia es como quien suelta las aguas. Deja pues la porfía antes de que se enmarañe. Hablando de la templanza y de la mansedumbre. Amén, hermano, gracias. Ya, desde la antigüedad, ¿a dónde nos lleva la palabra de Dios? A la santidad, a vivir al gozo del Espíritu, a no desenfrenarnos, a no perdernos. Ese es el plan de Dios desde la antigüedad. No es que pensaba diferente. Génesis dice que Dios creó al hombre correctamente, pero dice, pero ellos torcieron sus caminos. Sí, desde la antigüedad se torcieron los caminos. Y hay una pregunta que está en el aire: ¿cuánto más tolerará Dios el pecado? Porque ahorita lo que detiene al inicuo es el espíritu, la iglesia. Y no es que el espíritu se vaya a ir, porque todavía va a haber quien predique. Todavía se va a levantar a alguien a predicar. Pero es lo que lo detiene, el Espíritu Santo. Pero el pecado ya llegó hasta arriba. Así está el mundo. Llegó la tolerancia cero, ¿verdad? Cuando ya no aguantó Sodoma y Gomorra. Pero estos tiempos serán mejores que aquellos. Yo digo que son similares o peores. Pero es la misericordia de Dios nuevamente. Una escritura más y vamos a cerrar el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 11. Una vez más, segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 11. Amén. Dice la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Aquí hay mucho de dónde agarrarnos. A lo mejor me hace falta, ¿verdad?, añadir y añadir. ¿Cómo lo puedo añadir? Por medio de estas consagraciones. Porque cuando yo me voy a mi trabajo, no dedico tanto tiempo. Es diferente. Nos preocupamos por sacar nuestro trabajo, a veces 10, a veces 11, 12 horas. Y si añadimos las horas de manejo, ida y vuelta, se nos va el día. Llegamos y llegamos cansados, llegamos con ganas de comer y de descansar, asearnos y pensar en el siguiente día. Y así nos pasamos, ¿verdad?, la vida. Pero estos tiempos, por ejemplo el día de hoy, que nos gocemos. Vendrá la predicación y vendrá un pan muy exquisito, que nos deleitemos en él. Porque Dios traerá palabra más adelante, palabra que nos va a fortalecer. Y seguiremos, ¿verdad? Seguiremos consagrándonos en este día. No perderemos esa confianza. Pero si hay algo que tenemos que añadir, aquí está la lista. Las hermanas son muy buenas para cocinar, ¿verdad? Y no lo digo porque vayan a cocinar al rato, pero ellas dicen, le falta esto, le falta aquello. Ya sé, si le pones esto sabe mejor. Y luego ya le dicen a la hermana, qué rico cocinas. Y a la hermana le gusta, ¿verdad?, que le digan, qué rico cocinas, me gusta tu comida. A Dios le agrada cuando le añadimos a nuestro platillo, a nuestro árbol, el
fertilizante necesario. ¿Por qué? Porque dice, va a dar fruto. Por medio de él alguien vendrá. Por medio de su sacrificio, por medio de su temor, por medio de su templanza, por medio de su obediencia, algo va a suceder. Que esa sea nuestra vida. Ayudémonos unos a otros, animémonos unos a otros con estas palabras, hermanos. Las necesitamos, créanmelo. Hay mucha diferencia cuando nos fortalecemos unos a otros, cuando nos mostramos, como lo dice aquí la palabra, ese afecto fraternal, o sea, el amor por los hermanos. La siguiente semana estaremos viendo cada uno de estos puntos. ¿Qué significa afecto fraternal? ¿Qué significa nuevamente dominio propio? Porque son de los dones, son de los frutos del Espíritu. Amén. Así es que los invito a que nos pongamos de pie. El tiempo está avanzado. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Amigo, amiga que nos estuviste escuchando, no te olvido, te tomo en cuenta en esta mañana. Dios bendiga tu vida. Ojalá y sea de gran beneficio este estudio, porque es para todos, para que crezcamos, para que nos nutramos, para que regresemos a Génesis, para que busquemos en qué estamos fallando, por qué no ha dado resultado en mí, por qué mi árbol a lo mejor no está cerca de las corrientes de aguas, para que sea fructífero, o sea, alejado de Dios. ¿Verdad? Que en esta mañana podamos seguir consagrándonos nuestra vida. Hay mucho más por venir. Hay mucho más que tiene Dios para nosotros, más que lo que nosotros a veces le podemos dar. Pero ese corazón constricto es lo que Él está buscando, lo que Él está deseando. ¿Verdad? Dios bendiga a nuestros maestros, a nuestra hermana Lugo, que hoy tomó una clase especial con las Dorcas. No sé de qué les hablaría, pero sé que Dios la está usando también para cada una de ellas, para su vida cotidiana, su vida espiritual. Amén. Dios bendiga nuevamente a cada uno de los maestros, cada uno de los alumnos. Cada uno de ustedes sean bienvenidos. Dios bendiga sus vidas. Y vamos a ser despedidos. Amén. Me gusta romper a mí la rutina. Hermano Francisco, ¿puedes orar? Amén, hermanos, aleluya. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, prepararnos porque viene algo especial para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, hermano, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bendito sea tu nombre, Señor. En este día te damos gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, tu misericordia ha sido grande. Te damos gracias por la escuela dominical, Señor, que ha permanecido. Tú nos has ayudado, Señor, y te pedimos que tu espíritu se mueva, Señor, en tu iglesia, especialmente en este lugar de la iglesia del Rosa, Señor, en San Bernardino, con tu siervo Felipe Lugo. Señor, que muevas, Señor, a tu pueblo, Señor, por medio de tu espíritu, y se añaden a la iglesia, se añaden a la escuela dominical, para que sean instruidos, para que sean edificados, Señor, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, Señor, que eres tú mismo, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, Señor Padre, que tú tengas control de nosotros para recibir tu palabra, que tú tienes algo especial para con nosotros aquí y por medio del internet, de igual manera, donde quiera que estén nuestros hermanos, nuestros amigos, que llegue con poder tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.